El micrófono. Javier, micrófono. Micrófono. Ok. Estaba diciendo buen día nuevamente a todos. Muchísimas gracias por estar reunidos este día domingo. Vamos a compartir un sermón a través de las jóvenes Yeonhee Allison, más conocida como Chonji, y también por Ayon Sara, más conocida como Sara. Le vamos a dar un gran aplauso para que se inspiren, se motiven y entreguen su mensaje el día de hoy. Voy a salir aquí de compartir. Ahora sí. Bueno, entonces yo voy a compartir pantalla. Entonces, acá. Ahora sí, muy buenos días, hermanos y hermanas. Junto con Chonji quisimos preparar un tema de hijos de piedad filial. Sinceramente, no fue fácil al comienzo porque no sabía realmente qué tema tocar y estuve pensando desde que don Javier nos pidió a nosotras poder preparar un tema. No sabemos qué tema tocar, pero Dios siempre de cierta forma guía, ¿no? Guía cómo poder tocar un tema. Sara, ¿qué te parece si oramos primero? Sí. Hacemos una oración. ¿Quieres que yo ore? ¿O tú, Sí, o tú sí. misma? No. Yo puedo orar. No se bueno, preocupe. adelante, Sara, mejor. Entonces, para iniciar. Buenos días, amados Padre Celestial. Buenos días, amados Hanel Comuniel. Padre, queremos agradecerte hoy, en esta mañana, reunidos junto con nuestros hermanos y hermanas. Queremos, Padre, iniciar nuestro servicio dominical con un tema, Padre, para que podamos reconectarnos nuevamente, refrescar nuestro corazón, refrescar nuestra mente con contenidos, Padre, que nos elevan y nos alimentan espiritualmente, Padre. Permita que los contenidos que vamos a compartir hoy junto con mi hermana Chonji puedan ser lo más claro posible y que en conjunto, Padre Celestial, podamos ir aprendiendo, podamos ir creciendo y también, Padre, ir reflexionando el día a día de nuestras vidas, Padre. Todo esto te oramos humildemente, pidiendo tu permiso, reporto esta oración en mi nombre, Alianza Alfaro, una hija de segunda generación, aquí en Viña, Chile. Ayuda. Bueno, ahora sí, ahora sí. Entonces, como estaba diciendo, lo estaba pensando realmente y Dios en cierta forma siempre guía. En el momento que uno no sabe qué tocar, Dios guía, ¿no? Qué tema uno puede tocar. Y yo sentí que este tema sería importante. ¿Realmente entendemos y comprendemos el significado de ser un hijo de piedad filial? Bueno, para poder iniciar, yo tomé un texto bíblico, un mandamiento, que es en Mateos 22:37. ¿Y qué dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, o sea, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es un mandamiento que siempre yo lo he tenido muy presente en mi vida y también desde muy joven, ¿no? De cuando estaba en periodo de crecimiento, cuando mis papás me fueron instruyendo también en este principio. Y creo que ustedes conocen a mi papá, ¿no? Mi papá siempre fue una persona que se conectaba bíblicamente. Entonces, si uno lee, analizando este texto bíblico, este mandamiento que Dios nos dio, si uno lee, nosotros podemos discernir y entender que nosotros tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas, porque Dios es el centro de todas las cosas, ¿no? Es el centro de todo el universo. Entonces, y nosotros tenemos que amar por encima de todo. Pero como es muy comúnmente, decimos nosotros, como hablamos, uno puede entender este concepto quizás leyendo, pero cuando nosotros le hacemos parte de nuestra vida, cuando nosotros incorporamos los elementos que vamos adquiriendo y que vamos aprendiendo, ya sea en una lectura, ya sea en un handoke, ya sea en una oración, ya sea también escuchando a un hermano, con una propia conversación también. Entonces es aquí donde nosotros podemos hacer sustancial, físico, lo que nosotros vamos adquiriendo y aprendiendo. Pero no solamente está en un concepto de nosotros poder entender, como lo hicieron muchos de nuestros personajes y los santos a lo largo de la historia, sino que cuando empieza un gran desafío en nuestras vidas, cuando nosotros
empezamos ya a hacerlo en carne propia, cuando nosotros empezamos a vivir estos mandamientos. Seguidamente, si nosotros podemos recordar en la historia, tenemos muchos referentes de figuras centrales que mostraron justo ese mismo camino, ese mismo corazón de hijo filial, y que dejaron en cierta forma un estándar, ¿no? Una vara alta para que la humanidad pudiese seguir. Ellos sirvieron a Dios y también mostraron cómo amar a Dios. Y, por ejemplo, una de estas figuras centrales nosotros podemos tomar a Abraham, ¿no? Abraham, quien tuvo que negarse a sí mismo y colocar a su propio hijo para como una ofrenda, ofrecerle a Dios directamente a través de un propósito divino, celestial. Otro ejemplo lo podemos tomar con Moisés, que Moisés tuvo que abandonar toda la comodidad del palacio, toda la comodidad de las riquezas que el faraón le ofrecía, ¿no? Como un príncipe, para irse directamente al desierto y crear un curso para poder servir a Dios, un curso primero de conexión de corazón con Dios, y para así volver de vuelta y poder rescatar, ¿no? Salvar a la nación escogida de Dios. Otro referente mayor que nosotros conocemos muy comúnmente es el caso de nuestro hermano mayor Jesús, quien como el Hijo directamente de Dios, él pasó, a pesar de pasar tantas dificultades en la tierra físicamente, él tuvo que enfrentar incluso hasta entregar su propia vida para que nosotros, nosotros pudiéramos obtener el fundamento espiritual, ¿no? El fundamento de la salvación espiritual, y para que así toda la humanidad pudiese en cierta forma salvarse espiritualmente. Y estos grandes figuras centrales, ellos dedicaron 100% parte de su conexión con Dios. Ellos negaron toda su posición. Siendo humanos, ellos no pusieron su deseo en primer lugar, sino que ellos pusieron la voluntad propia de Dios en primer lugar, antes que la de ellos. Hasta poder llegar, ¿no?, al referente actual, que son los padres verdaderos, que son nuestro referente, curso, modelo y guía para nuestra vida. Y no solamente para nosotros mismos, sino para la humanidad. Seguidamente, nosotros, yo quiero entrar en cierta forma a una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el modelo de vida que debemos seguir? Esta es una gran pregunta, que siempre nosotros, los hermanos, los jóvenes, todos en general, los que conocemos, somos parte de la comunidad de Jesús Comunidad, nos tenemos que preguntar internamente, ¿cuál es el curso de vida? ¿Cuál es ese modelo a seguir? Yo puedo dar algunos ejemplos, lo que he escuchado a veces. Un ejemplo podría ser, comúnmente podemos decir, un modelo a seguir sería absoluta fe, absoluta obediencia, absoluto amor, ¿no? Completa fidelidad con mi fila central, completa fidelidad, ¿no?, con los padres verdaderos, completa fidelidad en lo que me pidan, yo estoy ahí, ¿no?, en primera línea para poder entregar mi corazón, ser una persona servicial, a servicio de la totalidad. Todos estos como conceptos, podemos decir, ¿no?, de vivir por el bien de los demás, de tener una conexión completa con Dios, de sentirnos partes íntegros, de vivir una vida incondicional, son conceptos que van totalmente conectados hacia un curso de vida a seguir. Pero nosotros lo vamos a explicar por partes para que nosotros podamos ir entendiendo. Entonces, una de las partes muy importantes que yo destaqué 3 puntos que son muy importantes, que es lo que comúnmente. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el primer punto que se nos viene a la mente cuando decimos curso de vida o curso modelo? Lo primero que se nos viene a la mente a nosotros es la bendición, ¿no? El primer concepto que se nos viene a la mente, la bendición. Todos queremos primero formar una preparación interna, ¿no? Primero una preparación de fe íntegra interna con Dios, para yo después alcanzar esa meta a llegar a la bendición. ¿Cuál es el segundo punto? Convertirnos en futuros mesías tribales celestiales. Y el tercer punto, llegar a ser familias chombo. Esos son 3 puntos muy importantes dentro de nosotros, que somos unificacionistas y que entendemos y seguimos el corazón de Dios. Pero, bueno, sucesivamente, etcétera, porque si empezamos a nombrar, hay muchos, pero yo nombré los 3 principales. Pero yo, antes de seguir avanzando, quiero
retroceder un poco para que podamos seguir entendiendo esto. Quiero avanzar un poco más atrás, desde el punto de vista, desde el origen de la historia, desde que todo comenzó. Entonces, según el punto de vista del principio, ¿cuál es la idea de la creación? ¿Se han preguntado ustedes cuál es la idea de la creación? ¿O alguien recuerda más o menos cuál es la idea de la creación? Porque para que nosotros podamos entender, tenemos que ir desde el comienzo de la historia. Aquí es un factor muy importante. Entonces nosotros tenemos que pensar dónde estamos nosotros actualmente, desde el tiempo que empezó el proceso, ¿no?, del inicio de la creación que Dios creó, hasta el momento actual en que nosotros nos encontramos todos en general. Y así nosotros poder de a poquito ir desarrollando el entendimiento con los padres celestiales, entendiendo nosotros como el corazón de Dios. Entonces, si nosotros observamos este pequeño esquema, voy a hacer un resumen rapidito de todo, porque yo creo que todos sabemos esto. Si nosotros observamos, este esquema habla de la pequeña introducción, y nosotros tenemos que fijarnos que Dios, en cierta manera, Dios tenía un ideal, un plan, un diseño. ¿Y cuál era ese diseño? Crear al ser humano, crear al hombre, ¿no?, como el objeto modelo por el cual Dios pudiese acordar y seguir su plan que Dios tenía para el ser humano. Y para que así el hombre pudiese alcanzar la felicidad en conjunto con Dios. Puedes experimentar la felicidad, puedes experimentar el amor, la armonía, todo lo que nosotros conocemos, lo verdadero. Entonces, nosotros podemos decir que Dios creó al hombre y fue diseñado desde el punto central para que Dios pudiese sentir y experimentar ese amor. Entendemos que debido a la caída, lamentablemente, el ser humano cae en un completo estado de ignorancia y pierde la visión inclusive del propósito por el cual fue creado. Pierde la visión celestial, ¿no?, el ideal por el cual Dios creó. Y debido a esta situación, Dios no tuvo otra opción que pasar por un proceso, ¿no?, pasar por el proceso de la historia, la restauración, para poder sacar al ser humano del estado caído y llevarlo por un proceso de la restauración. ¿Y cómo lo lleva este proceso de la restauración del ser humano? Dios tuvo que mostrar al hombre un corazón lleno de esperanza, ¿no?, para que el hombre pudiese salir de este estado, llegar al proceso de la restauración y volver al estado original que Dios tenía desde el comienzo de los orígenes. Entonces, voy a pasar un poco desde el principio de la restauración, para que ahí vamos a diseccionar de poco a poco. Entonces, yo voy a hacer un repaso, como dije, ¿no?, del principio de la restauración. Nosotros ya conocemos muy bien este esquema, que yo creo que ya lo sabemos de más, pero siempre es bueno para refrescar la mente, es muy bueno recordarlo. Entonces, podemos decir que en este esquema, el principio de la restauración viene, nosotros estamos aquí para poder nosotros reubicarnos y así poder nosotros tener una percepción mucho más integral. Sabemos que desde el punto de vista del principio, el ser humano tiene que pasar por 3 procesos, ¿no?, por 3 etapas: formación, crecimiento y perfección. En la etapa de formación, crecimiento y perfección, nuestros primeros antepasados, Adán y Eva, llegaron a la segunda etapa, que es lo que podemos aquí ver, ¿no?, en la etapa de crecimiento. Y fue justo aquí, ¿no?, justo en este periodo, en la etapa de crecimiento, fue justo aquí que ellos lamentablemente cayeron. Y al caer bajo el dominio de Satanás, crearon así un fundamento de 4 posiciones completamente centrado en Satanás, ¿no?, aquí donde nació la soberanía del mal. Y se estableció un fundamento completamente fuera del principio. Ellos quedan por debajo de esta línea, debido a la caída, ¿no?, quedan por debajo de esta línea y tuvieron que empezar, en cierta forma, un proceso para que Dios pudiese crear una base para que Dios pudiese la oportunidad de rescatar al ser humano, porque recordemos que Adán y Eva cayó en este estado. Entonces Dios no puede aplicar, hay que recordar esto, Dios no puede aplicar los principios de la creación por el cual Dios tenía desde el origen, desde el comienzo de la historia. Dios no podía aplicar sus principios de la creación. Entonces, es por eso que Dios necesita, en cierta forma, crear los principios de la restauración. Y la pregunta es,
¿cuál es el propósito? ¿Con qué propósito Dios crea estos principios? Los crea con el objetivo de que el ser humano, a través de un curso, ¿no? De un curso inverso, puedan ellos pasar este curso y ir restaurando, saliendo del estado del cual se encuentra el estado caído, a llegar y ser restaurado al estado original donde Adán y Eva estaban, ¿no? En el periodo de crecimiento antes que ellos cayeran. Pasando por el camino de la restauración. Entonces, Dios tuvo que, debido a esta situación, tuvo que aplicar otros principios distintos para que así pudiesen establecerse, ¿no? Y a la vez pudiesen crear las bases para que Dios pudiese salvar. Pero la pregunta es, ¿cuáles son esas bases que Dios tenía para poder rescatar, sacar a Adán y Eva de ese estado o al ser humano caído? Nosotros conocemos la conocemos, ¿no? Como condiciones de indemnización. Esas condiciones de indemnización, ¿qué son? Las condiciones de indemnización son las condiciones que nos permite que Dios pueda sacarnos del ámbito satánico, ¿no? Y llevarnos hacia el mundo, hacia el estado que Adán y Eva no habían caído. Y así nosotros pasar por el proceso de la restauración, o sea, el camino de la restauración, hasta el nivel donde Adán y Eva cayeron. Tenemos que también nosotros comprender y recordarnos claramente que salir de este estado de ámbito no es porque Dios quería sacarnos, ¿no? Porque cayeron y Dios dijo, ya, los quiero sacar rápidamente para que vuelvan a estar en su estado original. No fue así. Primero, el ser humano tiene que crear esa base, ¿no? De condición, tiene que dar esa condición para que Dios tenga derecho automáticamente de poder trabajar con el hombre y poder restaurar y volverlos al estado original. Y la pregunta es, ¿para qué nos sirven los estados? ¿Para qué nos sirven estas condiciones? Estas condiciones nos sirven, ¿no? Para que nosotros podamos conectarnos con Dios y podamos ir dándonos cuenta de que sin Dios nosotros no podemos avanzar. Sin Dios nosotros no podemos vivir una vida original, una vida centrada, desde el punto de vista sintiendo el corazón de Dios. Entonces, estas dos condiciones nosotros las conocemos como el fundamento de fe y el fundamento de sustancia. Esas son las dos condiciones que Dios necesita precisamente para sacarnos de este estado. Estas dos condiciones las establece para poder recibir al Mesías. Entonces, con estas dos condiciones, con el fundamento de fe y el fundamento de sustancia, podemos nosotros recibir al Mesías. Y cuando nosotros recibimos al Mesías, el Mesías viene en la posición de dar renacimiento y eliminar el pecado original. Sacarnos del pecado original que nosotros venimos heredando de nuestros primeros antepasados. Entonces, una vez que nosotros recibimos al Mesías, recibimos la bendición por el Mesías también, nos unimos de corazón completamente con el Mesías, en este estado que habíamos dicho anteriormente, nosotros pasamos a este paso, ¿no? Al camino del principio. Empezamos recién ahí, una vez que nosotros recibimos la bendición, renacemos de vuelta, sin pecado original, nosotros empezamos justo en esta etapa, ¿no? En el periodo de perfeccionamiento. Empezamos a caminar recién el principio divino. Y en este periodo de perfeccionamiento, junto con el Mesías, viene una etapa muy importante. Fíjense acá. Cuando nosotros recibimos la bendición y empezamos a caminar justo en este periodo, entramos completamente en el dominio directo de Dios. Y si entramos al dominio directo con Dios, ¿qué pasa? En conjunto con el principio, en conjunto con el Mesías, completamente en unidad, nosotros restauramos en conjunto y formamos el fundamento de 4 posiciones centrado en esta vez en Dios, ¿no? Una vez restaurados, pasando por el Mesías, nosotros no podemos recibir la bendición o quitarnos el pecado solos. Tiene que ser a través del Mesías, no podemos ser nosotros mismos. Entonces, quiero explicar aquí justo esta parte de lo que se trata de la bendición. El padre de Herod dijo algo muy curioso. El padre dijo que la bendición es condicional. ¿Por qué es condicional? La bendición no es algo que se va por obligación y tampoco es algo que uno dice, ya tengo que ir porque sí. No. Es condicional porque nosotros tenemos que alcanzar primero, hay 3 etapas de la vida que tenemos que alcanzar. Tenemos que alcanzar la primera bendición, que es ser perfectos con Dios, ¿no? Alcanzar la perfección con Dios. Si alcanzamos la perfección con Dios,
llegamos a ser perfectos, o seres de perfección individual, llegamos a afianzar nuestro corazón con Harold Tumani. Cuando nosotros alcanzamos esa conexión de corazón idealmente centrada en Dios, nosotros empezamos a vivir y cumplir nuestro 5% de responsabilidad. Lo ideal de la historia es que Dios hace todo el trabajo prácticamente. Dios trabaja, o sea, Dios hace el 95% del trabajo y nosotros somos los que hacemos el 5%. Dios nos dejó solamente un 5% de responsabilidad para nosotros en general. Entonces, ¿cuál es el 5% de responsabilidad de nosotros, lo que tenemos que hacer? Esta es una pequeña parte que saqué yo, el extracto que saqué del Johnson-Young, que dice, ¿cuál es la porción de responsabilidad humana? Primero tenemos que convertirnos en hijos verdaderos. Segundo, tenemos que convertirnos en hermanos verdaderos. Tercero, tenemos que convertirnos en parejas verdaderas. Y cuarto, convertirnos en padres verdaderos. En síntesis, nosotros podemos decir, ¿no?, lo que estamos explicando, que tenemos que alcanzar y completar el fundamento de las 4 reinas del corazón. Tenemos que nosotros cumplir los 4 reinas del corazón, para que así en conjunto, cumpliendo los 4 reinas del corazón, viviendo, ¿no?, siendo un hijo verdadero, siendo un hermano, una hermana verdadera, parejas verdaderas y padres verdaderos, podemos llegar a la perfección del amor. Podemos perfeccionar estos 4 reinas del corazón. Y más aún, el Johnson-Young nos dice que para cumplir con la porción de responsabilidad humana tenemos que ir más allá del ámbito del dominio indirecto y alcanzar el ámbito del dominio directo de Dios. Tenemos que entrar en el ámbito donde el corazón de Dios y nuestro corazón se haga uno con el amor de Dios. A mí, en esta parte, cuando leí este extracto, ¿no?, que leí del Johnson-Young, me dejó muy conectada, porque yo me preguntaba, ¿cómo puedo conectar este estilo de vida, este modelo a seguir en mi vida? ¿Cómo puedo yo vivirlo? Porque a veces no es tan fácil poderlo sentir, ponerlo en práctica. Más aún nosotros que somos los jóvenes. Porque en la posición de los hermanos mayores ya lo saben, ellos lo entienden. Pero nosotros que somos los jóvenes, que estamos justo en la base de crecimiento, en la base de poder nosotros entender a Dios, de nosotros poder buscar nuestra fe íntegra, nuestra fe interna, justo tenemos como esos bloques internos que a veces nos hace pensar, ¿cómo puedo llegar a esto? Porque nosotros vemos a los hermanos mayores que tienen una fe grande, pero hay todo un trabajo atrás. Hay toda una posición íntegra. Entonces, esta parte dice, ¿no?, la porción de responsabilidad no se estableció debido a la caída. Hubiera ocurrido la caída o no, las personas tendrían su parte de responsabilidad. Aquí tenemos que nosotros recordar que no es porque la responsabilidad con la caída o sin la caída, nosotros no tendríamos que tener nuestra responsabilidad. La responsabilidad estaría presente igual. ¿Cuál sería la diferencia? Que en el ámbito de la caída, nosotros, lamentablemente por la caída, nuestra unidad de responsabilidad a veces puede ser mucho más pesada porque vivimos en un mundo totalmente bajo la soberanía de Satanás. Porque aún estamos en un proceso de restaurar, ¿no?, de poder salvar a las personas en general. Pero si el ser humano no hubiese caído, esa responsabilidad no iba a ser como la que tenemos ahora, ¿no? Hubiese sido otro tipo de responsabilidad, mucho más celestial, mucho más ligada a Dios. Entonces, Dios no perfecciona a un individuo, sino que nosotros debemos agregar nuestra responsabilidad para alcanzar la perfección. O sea, Dios no va, esa no es la responsabilidad de Dios, que Dios nos va a convertir automáticamente en un ser perfecto, ¿no?, a que nosotros alcanzamos la perfección. Dios quiere eso, ese es el propósito de Dios, que nosotros podamos alcanzar eso. Pero eso no es la pega de Dios. Esa es la responsabilidad de nosotros los humanos, ¿no? Todos los que vivimos en la tierra, todos los que caminamos en la tierra. Esa es nuestra parte de responsabilidad. O sea, no importa si soy una persona joven, si soy una persona ya mayor, si soy una persona mucho más adulta o mayor, ¿no? Está para todos. Esta corre en la línea para todas las edades. Hasta aquí llego yo en la explicación. Aquí va a entrar Chonji.
Déjame compartir pantalla yo para ir cambiándolo yo misma. Está haciendo frío hoy día. Estoy al lado de la estufa y todavía tengo frío. Ay, Dios mío. Bueno. Esto ya lo dijo. Ok, entonces yo estaba pensando cómo complementar el contenido que les dijo a John hoy día, porque es mucha teoría. Hay mucha teoría y siempre estamos leyendo y escuchando conferencias, pero yo siempre pensé desde chica que nada de lo que nosotros escuchamos pasa de estar más allá de palabras escritas en el computador o palabras escritas en la pizarra, si no sabemos cómo implementar eso en la práctica. ¿Qué podemos hacer nosotros en la práctica? Y por más que nos esforcemos, ¿cómo sabemos nosotros, por ejemplo, quién sabe si alguien ya no es perfecto? ¿Qué pasa si hay alguna persona que sigue esforzándose y sigue golpeándose el pecho y ya llegó a la perfección? Y ya no se puede más, pero ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo nos comparamos? ¿Cómo decimos ya alcancé el nivel máximo, ya no se puede subir de acá? ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Creo que el Padre siempre nos está dando las pistas, ahí como medio claro, pero un poquito también escondido si no tenemos la mente bien abierta, si no estamos mirando realmente con ojos como de niños. Los niños reciben las cosas, los contenidos súper, ¿sí o no? Ustedes le dicen algo al niño y el niño le cree. Ustedes le pueden decir al niño que, no sé, si le dicen que 2 más 2 es 5, el niño va a crecer pensando eso. Los niños son muy fáciles de engañar. Entonces, nosotros también tenemos que, de cierta forma, volver atrás un poquitito y no ver las cosas como tan complicado, tanta lectura, tanto gráfico. No es tanto gráfico en la vida real. Dios lo que quiere no es que nos sepamos el gráfico de memoria, sino que solamente quiere que sepamos nosotros que Él tiene un corazón y que ese corazón Él lo quiere compartir con nosotros. Y ese es el fin de la historia, básicamente. Eso es todo lo que Él quiere. Igual que un papá, igual que una mamá. Lo que el papá y la mamá quieren, no sé si algún papá o mamá quiera que su hijo se sepa la Biblia de memoria. Yo creo que lo que ellos quieren es que se lleven bien, que salgan a comprar juntos, que tomen desayuno juntos y que no se vayan a la pieza al tiro. Que conversen, que hablen. A veces nosotros pasamos por esa edad donde no queremos hablar con los papás, no queremos, no sé, el papá nos pregunta algo y estamos como bien, y se acabó la conversación. ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Y qué hiciste? Nada, estuve ahí con mi amigo, bien, todo bien. Entonces siento que eso es lo que hacemos de repente con Dios. Cuando Dios nos pregunta cómo estamos o qué estamos haciendo, por ejemplo, ¿cómo nos va a preguntar Él si no tiene voz, si no tiene boca? Tiene que usar la boca de alguien para poder preguntarnos. Entonces, eso es lo que Dios quiere que seamos, su boca, que nosotros nos pongamos en su posición de darle esa libertad a Él para expresarse a través de nosotros. Pero ¿cómo nos ponemos a su disposición? Así como, ya, Padre, úseme, aquí estoy, use mi cuerpo. ¿Cómo nos viene a poseer algo y estamos poseídos y hacemos las cosas se nos ponen los ojos blancos, como en las películas? No, es simplemente una cosa de estar sensible, de ser igual que niños, de ser igual que los niños. De ver como un papá quiere a sus hijos. Bien,
Entonces, ¿qué significa esto? Vivir, aquí dice, desarrollar nuestra naturaleza original. Esa naturaleza original es lo que nos empuja a tener esa curiosidad. Esa es la naturaleza original que nosotros perdimos, de la que siempre habla el Padre. Esa curiosidad de querer estar con Dios, esa que todavía sigue presente por ahí en alguna parte enterrada de nosotros, pero siempre, y creo que por eso estamos nosotros reunidos acá, sobre todo las familias bendecidas, porque tuvieron, la primera generación tuvieron esa curiosidad, tuvieron ese, algo los llamó, es como un instinto de que quieren saber cuál es la verdad, quieren conocer realmente a Dios, quieren saber, y eso es lo que debería guiar nuestra vida. Entonces dice, vivir por su propio bien trae malos resultados, pero actuar por el bien de la totalidad trae el desarrollo. Cuando viven por el bien de la totalidad, cada puerta se abrirá para ustedes. Se abrirán las puertas del individuo, la familia, la tribu, el pueblo, el mundo y el cielo. Las puertas de todos los caminos, incluido el camino del amor, se abrirán y les darán la bienvenida. Desde este punto de vista, la Iglesia de Unificación enseña el principio celestial que asegura que hemos nacido para el bien de los demás. Por eso elegimos el camino de vivir por el bien de los demás. Y de hecho vivimos nuestras vidas de esa manera. Yo creo que en resumidas cuentas, cuando dice que si vivimos por el bien de los demás, se abren las puertas del individuo, la familia, la tribu, el pueblo, el mundo, es porque si yo realmente quiero a Dios, por ejemplo, así como les decía, que nos preguntamos cómo está Dios, qué es lo que le gusta a Dios, ¿tendrá frío Dios hoy día? ¿Dios prefiere el frío o el calor? Algo así, por ejemplo, cosas simples, no es necesario que uno vaya y ya no estamos en la era de dar la vida, ya no tenemos que morirnos, ya no tenemos que caminar un calvario, ahora simplemente es una era de vivir, el diario vivir, convivir con Dios, ¿no? Entonces, si llegamos a quererlo de esa manera, vamos a estar simplemente preguntando, ¿qué opina Dios de esta persona? Esta persona tiene frío. ¿Qué haría Dios con esta persona si esta persona tiene frío? Le daría su chaqueta, si Dios tuviera chaqueta. Pero Dios no tiene chaqueta, y yo sí tengo chaqueta, entonces yo se la doy. Al final así es como terminan las cosas. Por eso dice, se abre la puerta del individuo, de la familia, de la tribu, porque yo voy a siempre estar pensando, no sé, Dios, ¿qué quiere hacer hoy día, por ejemplo, hoy día con mi familia? ¿Usted prefiere que yo me quede viendo el sermón o que haga algo bonito con mi familia? Por ejemplo, yo creo que Dios diría, vaya y vea una película con su familia, hagan las paces, reconcíliense. Si les sirve eso, está bien. Si eso va a ayudarles a mejorar su corazón, entonces háganlo. Cada uno tiene una forma personal de comunicarse con Dios. Si por ejemplo ustedes escuchan una canción que les gusta mucho y a través de eso lo hace llorar y lo hace ponerse sensible y se conectan, no sé, algo dentro de ustedes se mueve, escuchen esa canción, inviten a Dios, díganle, no sé, díganle, Padre, ¿sabe que me gusta mucho esta canción? Pero no, ¿qué hacemos nosotros? Cuando son condiciones, siempre tenemos que estar leyendo de los puntos de la condición, por ejemplo, y no salimos de ahí. Y deberíamos simplemente tener conversaciones personales con Dios, igual como si estuviéramos conversando con alguien. Y nosotros nos limitamos, en vez de hacer eso, nos limitamos a simplemente tratarlo como Padre Celestial, Padre Celestial. A veces yo me preguntaba cuando estaba haciendo las condiciones, porque saben ustedes que no es fácil cuando uno no está conectado y no siente, no me nace y sé que tengo que hacer la condición igual, al final termino orando, Padre Celestial, y necesito esto, Padre Celestial. Y en un momento yo dije, a ver, ya voy a dejar de decir Padre Celestial. ¿Por qué le digo tanto Padre Celestial? ¿Será que lo siento realmente? A cada rato, y Padre Celestial, necesito que pasen estas cosas y le pedimos por favor su bendición para Padre Celestial. Me di cuenta de que ni siquiera lo sentía cuando le decía Padre Celestial.
Y cuando me puse a pensar que realmente no me salen las palabras, yo decía, ¿por qué si se supone que Dios lo sabe todo, que Dios es el Padre? ¿Por qué no me comunico con Él como si estuviera hablando con mi papá? Y mejor aún, Dios es diferente a mi papá porque Dios es como el papá ideal, ¿no? Y un papá ideal, imagínense que Dios fuera el papá ideal, la persona que, si su papá no los trató como ustedes idealmente esperaban, Dios es la persona que sí los va a tratar idealmente como ustedes esperan. Entonces así hay que comunicarse con Él, pensando que Él es el Padre que ustedes siempre quisieron tener. ¿Cómo es? Por ejemplo, mi papá, en el caso de mi papá, él es muy callado, muy reservado. Yo siempre quise que él fuera un poco más abierto. Y yo siento que Dios, como tiene todos los caracteres, de él parten todos los caracteres, entonces está dentro de Dios ese carácter que yo deseaba tener como padre. Entonces yo le hablo a ese carácter de Dios. Y le cuento las cosas, le digo, no sé, me levanto en la mañana, miro el cielo y digo, ya hace frío, padre. O no sé, me levanto en la mañana, en una mañana en la madrugada, siempre hablamos con Ayón, por ejemplo, de que nos gusta mucho la madrugada porque es la hora, el amanecer, es como la hora más linda. Entonces nos quedamos mirando el cielo, simplemente contemplando el cielo, contemplando las estrellas, cuando se pueden ver, porque acá en Santiago las estrellas no se ven nunca, pero cuando se pueden ver, entonces nos quedamos mirando y decimos, qué lindo, Padre, gracias por crear estas estrellas. Las creó al final para que las veamos nosotros. Si no las vemos nosotros, no tienen sentido que estén ahí. Y ese es el problema, nada de lo que Él creó, nadie lo apreció y nadie lo pudo compartir y nadie le dio las gracias realmente. Siempre la relación con Dios fue muy, muy formal. Muy formal, creo que a eso es donde quiero llegar. Tratamos a Dios como una persona muy formal, como si tuviéramos que estar siempre con ternos, así, con traje, y las mujeres así con vestidos. Así. No. El Padre siempre dice, si fuéramos realmente como los hijos de Dios, podríamos subirnos hasta su cabeza y Él va a estar contento. Entonces, si Él dijo eso, significa que Él no quiere vernos así como todo el día ya, así, como los curas, o no sé, con la cosita, con la bata y así, haciendo oración así todo el día. No, las cosas no son así. Es mucho más sencillo. No tenemos que complicarnos tanto con eso. Y eso, al final, eso, pensar de esa forma, hace que nos salga natural vivir por el bien de los demás. A eso se refiere, que se va a abrir la puerta de todo. Porque va a salir natural. Va a salir todo muy natural. Vamos a querer al tiro a la otra persona, vamos a conocer a alguien y vamos a estar pensando, ¿qué tendrá esta persona que mostrarme? ¿Qué cosas buenas tiene esta persona? ¿Qué le ve Dios a esta persona? Al tiro vamos a estar conectados con esa persona. Y bien, fuimos diseñados para vivir por el bien de los demás y es nuestra naturaleza original. Es lo que les digo. Eso era lo que quería Dios. No que estemos ahí sentados o de repente haciendo 1000 inclinaciones. Todos se conectan con Dios de una forma diferente. Todos tienen una naturaleza propia, algo propio, que los dirige a Dios. Oh, no puedo pasar. Ay, sí. ¿Cuál es el modelo de vida que debemos seguir? El modelo que los padres verdaderos han marcado. Si desde el principio la humanidad no hubiese caído, ustedes servirían a Dios como su forma de vida natural. ¿Recuerdan lo que decía el Padre de que si no hubiéramos caído no habría religión? Entonces no tendría sentido estar todo el día haciendo los rituales de cualquier iglesia, de cualquier religión. Eso no serviría de nada, porque ya estaríamos haciendo todo lo que hacemos en nuestra vida, tomar desayuno, lavarse los dientes, comer el almuerzo, cocinar, lavar los platos y después irse a acostar. Todo eso, toda la vida normal no cambiaría nada, excepto
el hecho de que estaríamos conectados con Dios. Y Dios nos podría estar diciendo, por ejemplo, imagínense lo conveniente que sería si Dios pudiera hablarnos y estar conversando con Él, llévate el paraguas mañana porque va a llover. Por ejemplo, imagínense, sería algo súper simple, algo súper sencillo. Incluso los pájaros saben cuándo va a llover, por Dios. Entonces nosotros, estando conectados con Dios, sabríamos cosas mucho más profundas que eso, cosas mucho más de corazón, cosas mucho más profundas. Entonces dice, para atender a Dios, ustedes deben conocerlo. No será un problema atenderlo una vez que ustedes entiendan las enseñanzas de la Iglesia de Unificación. Y eso no se refiere a que se aprendan las conferencias de memoria. Cuando dice que entiendan las enseñanzas de la Iglesia de Unificación, se refiere a eso, a conectarnos con el corazón de Dios. Una vez que verdaderamente las entiendan, conocerán a Dios y lo atenderán naturalmente. Ustedes deben conocer la situación de Dios, entender su corazón y luego pensar en Él como si fuese nuestro Padre. Es para entender que Dios es nuestro Padre, quien fue lastimado, pisoteado, rechazado y despedazado. Lo bueno es que los padres ya liberaron un poco el corazón de Dios. Entonces yo creo que Dios ya no quiere que nosotros estemos pensando en Él como, ay, Dios sufrió mucho y le pasaron muchas cosas malas. Yo digo que pensemos más en Dios como una persona que no le gusta estar solo. De hecho, Él creó porque no le gustaba estar solo, porque se aburrió en algún momento de estar solo y dijo, ya no quiero más vivir así. Y dijo, voy a tener gente que me acompañe, quiero tener gente que piense como yo, que sienta como yo, que sea capaz de responderme igual que yo, que piense igual que yo. Entonces, al final, eso es como lo único que Dios quiere de nuestra vida. Eso era todo el propósito. Nosotros no es que nacimos para estudiar, después cuando crecemos hay que trabajar y después hay que tener la familia. No es una obligación, no son como cosas que nacimos porque la vida es así. No, son cosas a veces que hay que hacerlas, pero consumen nuestro tiempo y nos hacen separarnos de Él. Y cuando deberíamos compartir nuestras cosas con Él, hacer todo con Él. Al final, eso es lo que diferencia a la Iglesia de Unificación con todas las otras religiones. Eso también fue algo que a mí me costó mucho, les cuento, a mí siempre me costó mucho como realmente entender todo de corazón. A mí me encantaba escuchar, por ejemplo, los sermones cuando era pequeña y todo, pero siempre pensé cuál es la diferencia entre la Iglesia de Unificación y todas las otras religiones, porque yo no soy de primera generación, yo no encontré a los padres, siempre estamos hablando de eso. La segunda generación no experimenta esa como revelación, como encontré la verdad o esto fue lo que... Escucho muchos testimonios que dicen, escuché el principio y supe que esto era así. Yo no pasé por esa experiencia. Y justamente hace un par de días estaba en condición y no sé, como que me cayó la ficha. ¿Por qué la Iglesia de Unificación es diferente a todas las otras religiones? Y sentí que era por esa explicación que les dan de Dios. Es por eso, porque la Iglesia de Unificación dice que vivir con Dios es una cosa natural, una cosa simple, y que nos ayuda a entender su corazón en profundidad. Y eso es todo. No hay por qué hacerlo tan complicado. Eso es simplemente toda la filosofía del Padre. El Padre, ustedes mismos ven la vida del Padre y hacía cosas que a veces nadie entendía, pero todo lo que hacía, la gente sentía algo, sentía como que
como que lo hacía con amor, todo lo que él hacía, a veces, no sé, de repente me imagino que al padre mirando una piedra, se imaginan al padre mirando los piojos en la cárcel, diciendo, oh, qué lindo los piojos, no sé, imagínense no sé, tanta compasión, tanto amor, una inocencia especial, es una inocencia especial que tienen las personas cuando se conectan con el corazón de Dios. Y esa es la idea de la Iglesia de Unificación. No tanta formalidad. Creo que por eso el Padre también dice, ¿ustedes realmente entendieron? Por eso en la Escritura siempre preguntan, ¿ustedes creen que entienden realmente los contenidos? No para que se lo aprendan de memoria, sino porque si se lo aprendieron de memoria ya no sirve la cosa, ya significa que estamos mal, en algún lado estamos mal. Tiene que nacer, tiene que salir del fondo de su alma, mirar una cosa y ponerse sensible, ponerse inocente. Oh, me silencié. Bien, de nuevo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El resultado de amar con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente es simple. Significa que ustedes ponen sus vidas al límite por amor a Dios. Significa que lo hacen voluntariamente, sintiendo una alegría inexpresable. Y pues sí, yo leo esto y es como, claro, tiene sentido. Si yo quiero a una persona, yo comparto mi vida con esa persona. Si la extraño, le hablo, le cuento como las cosas. Me voy a acostar pensando en esa persona, pero no porque alguien me dijo, no porque me dijeron, es que tienes que pensar en Dios, tienes que hacer esto. Es simplemente por algo voluntario, es porque cuando uno sabe que Dios es un ser infinito, Dios es un ser que nos creó y ha pasado por tantas cosas, ha visto todo desde el comienzo de la historia, lo sabe todo. Hay tantas cosas que me gustaría preguntarle, tantas cosas que uno podría conversar con Dios y nosotros, siendo seres humanos, tenemos el intelecto para entenderlo. Y eso era lo que él quería, porque si no se hubiera quedado con los animales, ¿cierto? Hubiera hecho los animales y ya, listo, están listos, está lista mi creación. Pero no. Entonces hay que tener como esa curiosidad, y una vez que tenemos esa curiosidad, que la invocamos, digamos, se puede trabajar a través de eso. Se puede ir construyendo una relación con él. No deberían quejarse, no hay lugar para la queja. Lo que estoy diciendo es que no deberíamos pensar en nosotros mismos. No deberíamos aferrarnos a conceptos como mis posesiones o mi amor. Piensen en Dios. Deberíamos tener un corazón tal que si se quejan, eso causaría un gran dolor a nuestro Padre Celestial. Piensen que tienen una gran oportunidad de entender sus circunstancias y heredar su tradición. Lo heredarán, lo seguirán y lo confortarán. Uno de repente, o bueno, en mi caso yo personalmente, siempre pensaba, ¿por qué dicen tanto que no hay que quejarse? Porque siempre a mí me sale tan natural eso. Eso me sale a la primera. Es lo que yo mejor hago es, no, al tiro, cualquier cosa. Ya por dentro ya me estoy quejando. Pero pensándolo bien, darle tanta naturalidad a la queja fue lo que nos llevó a que la historia no se termina nunca, esto no se termina nunca, la providencia no avanza nunca, porque los 7.000 millones de personas en el mundo piensan, no, si está bien quejarme. Alguien tiene que no quejarse, por Dios. Para que las cosas avancen, alguien tiene que dejar de quejarse y avanzar. Es la única manera, la única manera. La razón por la que todo esto se pospone y se deja para después
y el camino no camina, las cosas no funcionan, es porque estamos pegados en lo mismo que pasó hace 1000 años, hace 2000 años, hace 3000 años, 4000 años. Yo no diría ya pasaron 4000 años, ya deja la cosa ahí, ya no más, no más queja ya. Nosotros sabemos que si no nos quejamos y avanzamos, al final del camino hay una luz, al final de todo eso que va a pasar y que nos va a hacer sentir mal, y al final de todo eso hay un Dios que está pasando por lo mismo y que ha visto a miles de personas, millones de personas pasar por lo mismo y les dijo, tengan paciencia, espérense un poco más, espérense un poco más. Y si hubieran esperado esas personas hace unos 4000 años o hace 2000 años, nosotros ahora no tendríamos tantas cosas de qué quejarnos. Pero como eligieron quejarse en este momento, entonces ahora nosotros seguimos en lo mismo y ahora nosotros estamos cometiendo lo mismo de volver a quejarnos, entonces nuestros descendientes tienen que seguir quejándose también. Así que creo que esa es como la razón por la que no tenemos que quedarnos pegados tanto en estas cosas que pasan y ver que, bueno, nosotros hemos vivido ¿cuánto? Ustedes por lo menos han vivido ya digamos que todos tienen 60 años, ya, más o menos, entre el rango de edad. Entre el rango de edad, no importa. Todos tienen en promedio 60 años, pero 60 años sigue siendo poco comparado con lo que vivió Dios. Entonces, aguantémonos un poquito más porque la vida no es eterna en la tierra y sabiendo esas cosas nosotros deberíamos tener la sabiduría para afrontar cualquier situación. Yo siempre digo que con un poquitito de humildad y un poquitito de simpatía, las situaciones se llevan bien, las cosas se llevan bien. Lo que más me preocupa cuando vaya al mundo espiritual es ¿quién cuidará de Hanul Pumonim con el mismo corazón con el que yo hice? Esto, a John me contó que esto era de un video que había visto del padre que había dicho eso, y creo que es porque el padre estaba preocupado de que no hay nadie que haya entendido realmente las cosas como él quería. Quizá las personas entendían hasta cierto punto, o nosotros entendemos hasta cierto punto, pero no sé si él tendrá mucha esperanza en nosotros. Quizá él nos mira y dirá, ¿cuándo van a entender estas personas? No sé, el padre yo lo veía, a veces veo las fotos que tenía mi mamá guardadas, por ejemplo, fotos antiguas, fotos de los 80, donde salía el padre, son fotos antiguas donde él fue a Colombia, hizo muchas cosas, dio muchas giras, muchos discursos, muchas de las cosas que él dijo no las dijo con su corbatita, ni tampoco tenía zapatos, no, simplemente tenía unas chalas, una ropa así nomás, pero nosotros siempre nos fijamos más, no en esas cosas pequeñas, no en esos detalles, sino en lo otro, en los esquemas. Siempre estamos pensando en el principio como un libro, que es el libro del principio. Y no creo que él haya querido que pensáramos en las cosas de esa forma. Que veamos las cosas a mayor escala, y si nos vamos para atrás un poco, el mundo es muy pequeño, veamos con ese corazón. Y con ese corazón pensemos en Dios, no como nuestra obligación, como todas las otras personas lo ven. Al final, por eso es que las religiones no traen mucho resultado, porque todos caemos en lo mismo. Yo misma a veces pienso como, ay, la condición, o ay, el principio de la conferencia, tengo que aprenderme esta diapositiva, y el principio no es una diapositiva, no es una conferencia. Entonces, tomemos el ejemplo de la madre, las mujeres por lo menos tenemos que ver cómo es la madre, su carácter, tratar de tener un carácter como ella, más
tranquilo. Por ejemplo, nunca escuchaba a la madre gritar. Eso es algo que tenemos que aprender. Hay personas que gritan mucho, hay personas que gritan muy poco. Cada uno con su propio carácter puede asemejarse a lo que han hecho los padres, a tener ese tipo de relaciones de amor, de hacer sentir bien a las demás personas, de querer a las demás personas. Que veamos a Dios de esa forma. ¿Cómo puedo yo querer a esta persona? ¿Cómo puedo querer yo a Dios? Porque es lo que el Padre quería que nosotros pensáramos, por lo menos. Y bueno, aquí dice, la mente es como un paracaídas, no sirve de nada si no se abre. Veamos las cosas de distintos puntos de vista. Cada uno con su propio... cada uno le pone color, cada uno le pone su salsa a la vida. Todos hacen las cosas a su manera. Y eso está bien. Para eso Dios nos hizo diferentes. Cada uno puede ver ahí cómo se conecta con Dios. Les gusta dibujar, dibujen. Les gusta cantar, canten. Les gusta hacer algo, pero inviten a Dios. Llámenlo. O díganle, mire Padre, me gusta hacer esto, quiero aprender a hacer esto, pero no lo hago bien. Ayúdeme para que lo haga bien. Y listo. Y esa puede ser su oración. Y después comparten con Dios cómo les fue, les dicen, mire, Padre, hice esto que le iba a decir el otro día. ¿Se acuerda, Padre, que le dije el otro día que yo quería hacer esto? Pues lo hice y mire cómo salió. Algo así, vivan su vida mirando a Dios. Y a veces pueden, yo creo que está bien también que se quejen con Dios. No se quejen con nadie más, pero díganle a Dios. Díganle, Padre, hoy día vino este tipo que me cae mal. Así que por favor ayúdeme, Padre, para superar eso, porque yo sé que está mal. Y yo creo que si habláramos así con Dios, las cosas se solucionarían más rápido, en vez de tanta formalidad. A nadie le gustan los papeleos, ni las formalidades, ni la burocracia. Todo Chile lo odia, que yo sepa. Entonces no hagamos lo mismo con Dios, ¿ya? Eso es básicamente lo que yo les quería decir. Muchas gracias y mucho amor para todos ustedes. Muy bien. Muchas gracias, Chong, Sara. Muchas gracias, Sara y Chong, por la presentación, por el sermón de hoy. Aprendimos mucho y estaba muy, muy esperanzoso en escuchar a los jóvenes, sentir su corazón, qué es lo que están pensando, qué es lo que sienten. Muchas gracias por animarse en entregarnos la palabra el día de hoy. Estoy seguro que todos los papás, todos los hermanos mayores aprendimos mucho a través de esta presentación y se los agradecemos realmente. Chonky, no sé si quiere cerrar con una oración para que continuemos. Sí. Okay. Padre Celestial, querido Padre Celestial, Padres verdaderos, queremos agradecerle, Padre, en esta mañana, todavía es mañana, Padre, de día domingo, por esta oportunidad en primer lugar de volver a vivir, de volver a comenzar nuestra mañana, volver a ver a nuestra familia, de volver a estar todos juntos acá, de compartir con nuestros hermanos también de la iglesia. Queremos orar, Padre Celestial, para que todos estos contenidos que nosotros recibimos de usted podamos utilizarlos para querer más a las personas, para amar más a las personas, para que las otras personas sientan nuestro corazón y que nosotros podamos hacer sentir su corazón a los demás, Padre Celestial, que nos pongamos completamente en la posición de sus hijos, de que lo amemos igual como usted desea, Padre, y como usted nos ama ya a nosotros, Padre. Permita que de esa forma podamos realmente tener esas vidas que usted esperaba que nosotros tuviéramos y que ayudemos también a las demás personas para que salgan de todo lo que los molesta y de todas las situaciones que los afectan tan negativamente a veces en su vida, Padre Celestial, y que les mostremos otros puntos de vista
que vivamos nuestra vida más contentos, que siempre veamos las cosas desde su punto de vista, que es un punto de vista muy positivo, muy energético, Padre, y oramos para que esta palabra y todas las cosas que nosotros hablamos cada domingo, que se puedan quedar con nosotros, no solamente por la semana, sino por el resto de nuestra vida, y que nos den la fuerza para superar cada situación cuando pasan cosas que a veces nos bajan el ánimo, Padre. Permita que tengamos esa fuerza a través de todo el amor que usted nos da cada domingo y de todo el amor que usted nos da a través de las demás personas. Queremos orar, Padre, para ofrecer este sermón y ofrecer esta palabra. Ofrezco esta oración en mi nombre, Chonji Alison Pizarro Vázquez, quien es una hija central bendecida. Yo. Una vez más, muchas gracias, Sara. Te estoy viendo de aquí, muchas gracias, Chonji. Las dos se prepararon mucho. Estamos muy agradecidos, nos da mucha esperanza para Chile, la segunda generación, toda la segunda generación, todos los jóvenes. Siempre son motivo de esperanza para nosotros, de que puedan pararse enfrente de los miembros, de los hermanos y compartir su corazón. Eso es muy, muy bueno. Nos da mucha esperanza a todos. Muchas gracias, Sara y Chonji. Más adelante vamos a pedirle a Kenji, vamos a pedirle tal vez a Susu, a Yumi también, que puedan compartir su corazón con nosotros. Vamos a ir haciendo eso de vez en cuando, por lo menos una vez por mes. Ok, vamos a hacer una pequeña meditación de 1 minutito para reflexionar la palabra que hemos recibido.